por realizar y sobre todo gratuitas. 8:03. Vamos a dar paso ahora a un invitado para analizar el panorama económico del país, específicamente la enmienda constitucional para fortalecer la dolarización. Para ello tenemos al economista Larry Yumibanda, quien está conectado al enlace de la 96.9 FM. Bienvenido, economista, a este su espacio Voces y Opiniones. Hola, buenos días a usted, buenos días también a la audiencia, a las órdenes. Gracias por estar acompañándonos, economista. Este tema, pues, es algo que ha estado causando bastante preocupación, digamos, en estos días, sobre esta enmienda a la Constitución para fortalecer la dolarización. Antes de empezar a profundizar en este tema, sí sería interesante pues hacer un antecedente, ¿no? ¿De dónde parte esto? Pues, y básicamente, ¿qué es lo que se perseguiría? ¿Cuál sería el objetivo? A ver, la Constitución establece en el artículo pertinentes de que la política monetaria, la política cambiaria, crediticia, le corresponde al Ejecutivo. No se menciona por ninguna parte que la moneda tiene que ser el dólar. Lo deja abierto, ¿sí? Entonces, en la ley, que es el Código Orgánico Monetario Financiero, sí, ahí sí dice textualmente que el dólar es la moneda oficial y de libre circulación en el territorio ecuatoriano. Pero ¿qué pasa si algún día los asambleístas deciden cambiar ese artículo de la ley? Primero, que no sería inconstitucional, porque la Constitución, tal cual está establecida, permite la desdolarización. Solo con una reforma a la ley vía Asamblea Nacional. Por eso que era necesario, es una lucha que hemos venido de años, de que se ponga el dólar en la Constitución. Con eso, cualquier tipo de reforma legal que pretenda cambiar el dólar sería inconstitucional, porque implicaría que si quieren desdolarizar de manera formal, desde el punto de vista legal, tendrían que hacer alguna reforma parcial, y eso sí demoraría su tiempo. Por eso que para nosotros es importante, insisto, es una lucha que hemos venido ya durante algunos años, el tema del dólar de Constitución debe viabilizarse. ¿Es un gran avance? ¿Es suficiente? No es suficiente. Entonces se necesitan ciertas reformas parciales adicionales, pero yo creo que es un avance que debería ser tratado en la Asamblea Nacional. Lastimosamente tuvo un traspié el día de ayer al no poderse conformar la comisión para la evaluación de esa reforma parcial, y ahí quien termina pagando los platos rotos es la ciudadanía, porque insisto, el dólar hoy en día es más popular que todos los políticos juntos. Antes de seguir abordando esa parte del blindaje, sí sería interesante también conocer qué pasaría si es que no se llega justamente a blindar, como se ha denominado pues ahora a la dolarización. En el hipotético caso de que volvamos a otra moneda, ¿cuál sería el escenario del Ecuador? No sé si se podría comparar con algún otro país de la región. ¿Qué tipo de efectos son los que traería a la economía una situación como esa? A ver, si no se pone el dólar en la Constitución, cualquier reforma a la ley, en este caso el Código Orgánico Monetario Financiero, cambian el dólar de un solo plumazo, ponen otra moneda, el cóndor, por ejemplo. Entonces, a ver, por historia en Ecuador, los políticos han sido irresponsables al momento de manejar la política monetaria. Si no, la gente se preguntará, ¿por qué dolarizamos? Porque hubo un mal manejo económico en la década del final de los 70, los 80 y los 90. Sí, eso nos llevó a la dolarización. Un sinnúmero de errores que inclusive algunos que hoy defienden la dolarización fueron causantes de los malos manejos económicos de la década de los 80 y los 90. Sí, entonces hoy en día, ¿por qué es importante sostener el dólar? Porque le da tranquilidad monetaria y financiera a las personas. El 95% de la gente quiere el dólar y no lo quiere cambiar por nada. Entonces, los políticos deben actuar en ese sentido. Imagínense si introducimos una moneda local. Primero, que la introducción no va a ser
amigable, ¿no? Va a venir por alguna crisis terrible financiera, fiscal, política, económica, y eso introducir, la gente no lo va a aceptar. Miren lo que está pasando en Bolivia. Hay escasez de dólares porque la gente ya parece que no tiene confianza en la moneda local. Entonces esto se llama, esto para que la cuestión monetaria funcione, debe haber un elemento fundamental que es la confianza. La confianza. Entonces, introducir una moneda. Cuando no hay confianza en la ciudadanía, eso, en vez de solucionar los problemas, van a generar una inestabilidad sin precedentes que podría inclusive llegar a generarse los mismos efectos que se generaron para finales de la década de los 90, que es un feriado bancario. Cuidado, por eso yo digo, hay que, primero, mantener lo que ha funcionado. Y lo que ha funcionado es el dólar. Entonces los políticos deben tratar este tema, deben haber otras reformas parciales de la Constitución, como por ejemplo la emisión del Banco Central o la no utilización de los recursos de las reservas internacionales, pero deben ser planteados, más no andar criticando o boicoteando de que el dólar se lo ponga en este caso en la Constitución. Insisto, es un avance y hay que trabajar en función del bien común. En ese sentido, ¿qué papel juegan las reservas internacionales en este contexto de blindaje? Primero, porque garantiza las transacciones del comercio exterior, ¿sí? Las reservas internacionales permiten que se desarrollen las actividades de exportación y de importación, pagos por diferentes índoles al exterior. Eso da tranquilidad porque las reservas es un ahorro que sirve para este tipo de acciones. Segundo, porque cubre, ¿sí? Los recursos que están en el Banco Central por la vía del encaje, que es las reservas bancarias, o los recursos que están en el Banco Central de los municipios, del IES, de las prefecturas, etc. O sea, la Reserva Internacional es el activo de respaldo a los pasivos que está en el Banco Central. Entonces, mientras las reservas, por ejemplo, se mantengan con niveles de 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares, va a dar, primero, tranquilidad en las actividades del comercio exterior y segundo, tranquilidad a los depositantes. Insisto, son recursos que cuando dolarizamos siempre se quedaron en el Banco Central, porque acuérdense que toda la transferencia a los municipios tiene que pasar por el Banco Central. Entonces yo creo que eso de alguna otra forma, hasta cierto punto, sí da estabilidad. El rol de las reservas internacionales en la economía ha jugado un papel crucial, porque también hace de que nuestro riesgo país no llegue a niveles de 10.000, 15.000, ¿no? Tenemos un riesgo país de 1.300, 1.400 puntos, pero eso se debe más a problemas de que la economía no crece, a que las reservas internacionales, por ejemplo, hayan incidido en ese riesgo país, ¿no? Algunos especialistas hablan de eliminar el Banco Central. Economista Larry Yumibanda, ¿usted considera de que esto sería necesario para ponerlo dentro del contexto del blindaje? Mire, le voy a poner la experiencia que está pasando en Panamá. En Panamá, cuando se independizó, introdujeron el dólar como moneda oficial, ¿sí? Nunca se creó Banco Central, pero ojo, hay un banco estatal, sí, que se llama el Banco Nacional de Panamá, que es un banco que entrega créditos a la gente, como cualquier banco privado, cooperativa privada, inclusive, bueno, también pública, porque Ban Ecuador entrega recursos, créditos a la gente, ¿no? Y nosotros le llamamos banca de primer piso. Este Banco Nacional de Panamá también entrega créditos a empresas, a los sectores de la construcción, turismo, etcétera, que normalmente, para que la gente me entienda, es como la Corporación Financiera Nacional. Y también entregan crédito a los municipios, a las prefecturas, que es lo que normalmente hace el Banco de Desarrollo. Entonces, pero en un solo banco, el Banco Nacional de Panamá. Entonces, ¿se debe eliminar el Banco Central? Sí, y se debe crear el Banco Nacional del Ecuador con una fusión de las competencias que tenga el Banco Central, de las competencias que tenga Ban Ecuador, Corporación Financiera Nacional y Banco de Desarrollo, un superbanco. Entonces, que, insisto, sea de primer piso, segundo piso, y que adicionalmente sea el custodio de las reservas internacionales. Y con eso eliminamos el Banco Central, más o menos como está ocurriendo en Panamá. Sí, insisto, esto seguiría bajo el control estatal, porque este banco sería estatal. Entonces, yo creo que ese sería un paso interesante, no solamente para dar una señal al mundo de que ya no tenemos Banco Central,
sino que también, yo creo que aquí juega una parte crucial, entraría a competir de mejor manera en un mercado que normalmente está siendo captado por la banca privada. Entonces yo creo que les daría cierta estabilidad, no habría una cuestión de inestabilidad fuerte, y yo creo que en materia de eficiencia gubernamental le haría también bien al país. 8:14. Estamos en diálogo con el economista Larry Yumibanda, quien es analista político, y estamos abordando la enmienda constitucional para fortalecer la dolarización. Hablando de este debate, por así denominarlo, a más de una enmienda constitucional, ¿se podría hacer o plantear otras leyes que puedan blindar a la ciudadanía de esa seguridad de tener un dólar en el país como moneda? O sea, serían más reformas parciales de la Constitución, ¿sí? Por ejemplo, en la Constitución se habla de utilizar los excedentes de liquidez. Yo creo que eso se debe eliminar. Yo creo que eso de ahí, o solamente quedaría a nivel privado, en lo público no, porque eso ha permitido de que el gobierno pida recursos al Banco Central, justamente porque en esa parte de la Constitución así lo permite. El tema del Banco Central, la eliminación, yo creo que también debería hacerse vía reforma parcial de la Constitución. El tema del sistema económico, sí, se introduzca otro sistema económico. El sistema, a nuestro juicio, debería ser la economía social de mercado. Está establecido el sistema de economía social y solidaria, ¿sí? Bueno, son algunas cuestiones de carácter constitucional. De materia legal, muy poco se debe trabajar. Yo creo que la normativa no es perfecta, pero también no es que ha generado o es la culpable de nuestra situación económica. Más bien hay que actuar con la legislación que tenemos. Por ejemplo, no han bajado las tasas de interés, y eso no depende de la ley, eso depende de que el Ejecutivo. El tema de poner en vigencia los acuerdos comerciales, en este caso con Corea del Sur, ¿por qué no se ha puesto en vigencia? Eso no depende de la ley, eso ya es una cuestión del Ejecutivo. Por ejemplo, el asunto de reorientar el gasto o reorganizar el gasto. Sí, eso no depende de alguna ley, eso depende del Ejecutivo. Plantear procesos de renegociación de la deuda, eso no depende de la ley. Eso depende del Ejecutivo. Cobrar los impuestos a los evasores, eso no depende de la ley, depende del Ejecutivo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de establecer reformas, salvo que quieran hacer una cuestión netamente estructural, que yo sí estoy de acuerdo, en materia de seguridad social. Ahí sí tiene que haber reformas a la ley. ¿Para qué? Para que el Seguro Social nuevamente vaya hacia la dirección de su rentabilidad, que lastimosamente hoy en día vemos que la situación del seguro es muy compleja, y a pesar de que es compleja, el Estado le sigue metiendo la mano como caja chica, que es una decisión lastimosamente mal ejecutada por parte del gobierno. Entonces, desde su punto de vista economista, ¿cree que la política económica de un gobierno sí puede debilitar una moneda como el dólar? A ver, hay un círculo que se está gestando ya varias décadas atrás, que es el círculo de déficit fiscal, aumento de la deuda pública y desaceleración económica, que es bajo crecimiento, que puede perjudicar con la estabilidad del dólar. ¿Sí? De mantenerse ese círculo perverso, puede ser que el dólar esté en la Constitución, pero nos puede llevar a una desdolarización de hecho. Entonces, yo creo que eso debe corregirse. Cuando se implementó la dolarización en el país, lo primero que se les pidió a los gobiernos es que manejen el presupuesto con disciplina, que manejen el presupuesto con sostenibilidad, y eso debe de alguna otra forma llevarse a cabo. Insisto, ya vamos 12, 13, 14 años de déficit fiscal, y ahí están las inestabilidades. ¿Sí? Y adicionalmente que está generando problemas sociales, porque no se baja la pobreza de manera importante, la desigualdad sigue en los niveles de inicio de este siglo. Lastimosamente, los temas de pobreza y el tema de pobreza no se logran resolver, hay más migración, etc. Entonces, yo creo que es responsabilidad de quienes están al frente de los gobiernos y también quienes forman parte de la Asamblea pensar por el bien común.
yo creo que, insisto, lo único, aparte de todos los problemas que tenemos, de inseguridad, de que no hay empleo, que estar en las calles haciendo alguna actividad para llevar el sustento a sus hogares. Imagínense, ponerle un problema más a la gente, la volatilidad cambiaria, en el caso de introducir una moneda propia. Entonces yo creo que eso debe evitarse, insisto, la dolarización debe fortalecerse, pero al margen de que eso se ponga en la Constitución, debe garantizar que las políticas públicas que fortalezcan la dolarización le den a la ciudadanía más certidumbre que incertidumbre. Y a esto creo que también se podría sumar el hecho de que haya seguridad jurídica para que las empresas extranjeras puedan seguir invirtiendo aquí en el país y pues evitar que justamente vayan a otros lugares a buscar destinos de inversión. Desde su punto de vista, ¿qué otras acciones entonces serían necesarias para poder blindar a la dolarización en el país? Usted ha hecho algo interesante, que es la seguridad jurídica. Pero miren, ambos binomios están planteando una asamblea constituyente. Sería trabajar en la Constitución número 21. Yo creo que a ese ritmo seríamos los campeones olímpicos en crear más constituciones a nivel mundial, ¿no? O si no, estaríamos en los 3 primeros lugares, ¿no? Entonces, eso de ahí yo creo que le hace mal al país, ¿eh? Yo creo que la vía, si algo les molesta, es la reforma parcial a la Constitución. Pero dada la polaridad política, plantear una asamblea constituyente, yo creo que es un disparo al pie para quienes los proponen, ¿no? Porque en vez de crear algo que beneficie a la gente, por la polarización política, a lo mejor no terminan resolviendo nada. Y eso genera pausas en las inversiones extranjeras y locales. Entonces, yo creo que sería un error plantearlo dada la coyuntura actual. Yo creo que hay que trabajar con la Constitución, insisto, debe hacerse a través de reformas parciales a la Constitución si hay algo que les incomoda. Pero lo importante es, bueno, qué es lo que hace falta de cara al futuro. Sí, para nosotros va a ser crucial el debate, que va a ser en los próximos días de marzo, en donde se exponga justamente el tema económico. O sea, el tema de los acuerdos comerciales, si van a firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos, para nosotros es crucial que lo firmen. Firmar un acuerdo comercial con Panamá, que se ponga en vigencia el acuerdo comercial con Canadá, pero obviamente transparentando también, porque hay algunos indicios de que puede haber ciertos perjuicios en materia de minería para el Ecuador, ¿sí? El tema de poner un acuerdo comercial con Japón, el tema de bajar las tasas de interés. Las tasas de interés son elevadas en el Ecuador, en una economía dolarizada. Ni siquiera lo comenzamos a comparar con economías similares a la nuestra. Nuestras tasas son superiores, como por ejemplo la de El Salvador. Nuestras tasas para microempresas es del 20 y pico por ciento, 22 o 24%, en El Salvador es del 11%. ¿Qué más se debe hacer? Eliminar cierto gasto tributario, que son ciertas exoneraciones, exenciones de impuestos, cobrar los impuestos a los evasores, ¿sí? Reorganizar el gasto, buscar la renegociación de la deuda para tener cierto alivio fiscal, entrar a reformar el tema del seguro, ¿sí? Porque es difícil ya seguir sosteniendo el 40% para el fondo de pensiones. Hay que devolverle el seguro, transparencia y la rentabilidad. Y la independencia que se necesita. Ojalá que el seguro sea independiente, ¿sí? Sea autónomo. Entonces, para que ellos tomen sus propias decisiones, pero con una administración responsable. Entonces, hay un sinnúmero de acciones que todavía falta por ejecutar, pero bueno, nosotros podemos decir, a través de los medios de comunicación, a los cuales agradecemos por el espacio, pero está en el Ejecutivo hacerlas, porque si no, van a generar ese bajo crecimiento de cara a los próximos años, y eso lastimosamente va a seguir agravando los temas sociales, y la gente va a seguir saliendo fuera del país porque la gente necesita oportunidades que lastimosamente no las encuentra en el Ecuador. Economista, lo que acaba de indicar también es bastante importante para que la ciudadanía esté atenta justamente a esas propuestas que se van a debatir en los próximos días de marzo, cuando ya se alisten los 2 candidatos para la segunda vuelta, y que tengan conocimiento acerca de las políticas económicas que se pretenden implementar a nivel nacional. Le queremos agradecer por habernos acompañado en este su espacio, Voces y Opiniones, para tratar un tema tan sensible y sobre todo importante que no puede ser desatendido por los ecuatorianos. Gracias a usted, buenos días, y también buenos días a la audiencia, ¿no? Gracias, economista, por este espacio. Estábamos hablando